muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco, por supuesto, la invitación del señor Auditor Superior del Estado de Guerrero y pues saludo con mucho gusto y aprecio a todos los presidentes municipales, funcionarios estatales y todos los asistentes a este evento. Como ya se decía, a mí me toca participar con el tema de la Ley General de Responsabilidades. Esta Ley General de Responsabilidades forma parte del paquete de leyes que surgieron a raíz de la reforma constitucional del 2015 y que dieron pie a la creación de la reforma anticorrupción del Sistema Nacional Anticorrupción. Antes de iniciar esta plática sobre la Ley General de Responsabilidades, yo les comentaría a ustedes que esta ley surgió como una inquietud o una necesidad ante una realidad que se vivía. Y esa realidad tenía que ver en que existía la percepción o la realidad en sí mismo de que había impunidad. Es decir, que había una serie de irregularidades que se estaban presentando y que al final no había sanciones al respecto. Y entonces voy a plantear dos supuestos o dos perspectivas que se tuvieron de por qué no había sanciones y vamos a ver cómo esta ley, por lo menos en la parte formal, las trató de atacar. Se decía que no había sanciones principalmente porque, uno, la autoridad que auditaba era la que sancionaba o porque los expedientes con los cuales se pretendía sancionar, pues llegaban con debilidad porque no estaban bien integrados al respecto. En razón de eso es que surge esta Ley General de Responsabilidades y lo primero que aquí tendríamos que tener en mente o tener claridad es cuándo entra en vigor esta Ley General de Responsabilidades. Esta Ley General de Responsabilidades entra en vigor a partir del 19 de julio de 2017. ¿Esto qué significa? Que todas las acciones u omisiones que se den a partir del 19 de julio de 2017 ya van a ser sancionadas por esta Ley General de Responsabilidades. Lo que sea previo a ello se regirá por las disposiciones que estaban aplicables, lo que sea posterior a esta fecha se regirán por esta Ley General. Y evidentemente con la entrada de esta Ley General se abrogaron una serie de disposiciones como era la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, la Ley en Contrataciones Públicas y diversas disposiciones que chocarían con la entrada de esta ley en vigor. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? ¿Qué pretende esta ley? ¿Qué regula? Pues primero que nada, distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos o omisiones en que incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, estableciendo los procedimientos correspondientes para su aplicación. Va a establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos. Va a establecer las faltas administrativas graves y no graves, así como van a ser sus sanciones. Aquí tenemos que ver, como ya desarrollaremos más adelante, que la ley divide entre falta administrativa grave y falta administrativa no grave. Dependiendo de la calidad o cualidad de estas dos, va a ser el procedimiento que se va a llevar a cabo y la autoridad que va a sancionarlo, repito, como lo desarrollaremos más adelante. Asimismo, va a determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas y va a crear las bases para que todo ente tenga políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. El tema de la ética pública ha adquirido cada día mayor relevancia, mayor fortaleza, tan es así que existe la obligación que todo ente tenga, entre otras cosas, un código de conducta y un código de ética. ¿Dónde se aplica esta ley? Pues al ser una ley general, que tiene una característica muy especial, para que pueda ser una ley general, debe estar prevista su creación en la Constitución, y al ser una ley general, pues es aplicable a los tres órdenes de gobierno: federación, estados y municipios. Aquí yo haría un primer paréntesis, porque cuando surgió esta ley, hubo dos corrientes de opinión. Una, que es la que yo comparto, que al haber una ley general, ya no tendría que haber leyes locales. Y la otra es que, no obstante una ley general, puede subsistir a la par una ley local. Aquí, ante esta división de criterios, pues hubo estados
que únicamente se quedaron con la ley general y abrogaron las leyes locales, y hubo estados que, no obstante que está la ley general, emitieron las leyes locales de responsabilidades. Ya se irá viendo en el tiempo cuál de los dos criterios es el que debe prevalecer. ¿A quién aplica la ley? A servidores públicos, a aquellas personas que, habiendo fungido como servidores públicos, se ubiquen en los supuestos a que se refiere la ley general, y a los particulares vinculados con faltas administrativas graves. Este es otro elemento esencial de la ley, y es que contempla no solamente las conductas que puedan cometer los servidores públicos, sino también las conductas que cometan particulares vinculadas con faltas administrativas graves. ¿Quiénes son las autoridades competentes para aplicar la ley? La función pública y sus homólogas, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior de las entidades federativas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos, las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora sí, vamos con esta división de faltas que hizo la Ley General de Responsabilidades. Vamos a empezar con las faltas administrativas no graves. Primer gran punto con las faltas administrativas no graves. Estas faltas no graves las va a desahogar y las van a sancionar los órganos internos de control o sus equivalentes. Ya luego veremos la distinción con las faltas graves, pero primer punto, reitero, las faltas no graves continúan desahogándolas y sancionándolas órganos internos de control, contralorías estatales o equivalentes. Aquí se hizo un catálogo de faltas administrativas no graves o alguna descripción de en quiénes pueden incurrir o en qué conducta se incurre en una falta no grave. Y por ejemplo es los servidores públicos que no cumplan las funciones o atribuciones que tienen encomendadas, es decir, que no observen disciplina, respeto a los demás servidores públicos o particulares en términos del Código de Ética. Quien viole el Código de Ética se hace acreedor a una falta no grave. Asimismo, el servidor público que con motivo de sus funciones advierta actos u omisiones que pueden ser constitutivos de una falta administrativa y no los denuncie, también se hace acreedor a una falta administrativa no grave. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones no atienda las instrucciones de sus superiores, siempre que sean acordes con la ley, o no las denuncie cuando le encomienden algo contrario a dichas disposiciones legales, pues se hace acreedor también a incurrir en una falta administrativa no grave. Los servidores públicos que no presenten en tiempo sus declaraciones de intereses y de situación patrimonial incurren en una falta no grave. Ya veremos más adelante que una cosa es no presentar en tiempo la declaración patrimonial, como es lo que estamos viendo ahorita, que se equivale a una falta no grave, y ya veremos quien miente en la declaración patrimonial se hace acreedor a otro tipo de conducta. El servidor público que por razón de su empleo, cargo o comisión omita registrar, integrar, custodiar o cuidar la documentación e información que tenga bajo su responsabilidad, o el que no impida, evite que de manera indebida se use, divulga, sustraiga, destruye, oculte o no utilice esta documentación que tiene bajo su custodia o responsabilidad. Es decir, todos como servidores públicos, al tener información en base a las funciones que desempeñamos, tenemos un deber de cuidado sobre esa información. Tenemos deberes sobre esa información y si no los llevamos a cabo, podemos ser sujetos de responsabilidad. Asimismo, el servidor público que no supervise que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las funciones que tienen establecidas. También quien no rinda cuentas sobre el ejercicio de las funciones como las normas aplicables, quien tiene que rendir un informe, quien tiene que establecer un programa y no lo hace, puede ser también sujeto de una falta no grave. De igual forma, el que no colabore en los procedimientos judiciales y administrativos se hace acreedor a haber actualizado una falta no grave y por ende puede ser
sujeto de una sanción. El servidor público que omita cerciorarse antes de la celebración de contratos de adquisiciones, de arrendamientos, de enajenación de bienes, de prestación de servicios de cualquier naturaleza, de contratación de obra pública o servicios relacionada con esta, que los particulares hayan manifestado bajo protesta de decir verdad, que no desempeñaron un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o que a pesar de haberlo desempeñado, con la formalización del contrato no se actualiza un conflicto de intereses. En este supuesto, podemos ver ya la vinculación evidente que hay entre servidores públicos y particulares, pues cuando se hacen contrataciones. Pues quienes tengan la obligación o las funciones de cuidar o de vigilar todos estos procedimientos de contratación de adquisiciones deberán, entre otras obligaciones, cerciorarse de que los que van a prestar el servicio, de que los que están participando para poder acceder a prestar un servicio, deben cumplir ciertos requisitos. Si yo no cuido que se cumplan esos ciertos requisitos por los particulares, puedo incurrir en una falta no grave y por ende ser sujeto de responsabilidad. Por eso, todos aquellos funcionarios que están encargados de esas áreas de adquisiciones deben ser muy cuidadosos en el desempeño de sus funciones y saber que existen este tipo de conductas y que este tipo de conductas pueden dar pie a una responsabilidad. Ya vimos lo que son las faltas no graves. Repito, las faltas no graves continúan desahogándose y sobre todo continúan sancionándose por los órganos de control o por las autoridades equivalentes. Pero para las faltas administrativas graves, y volvemos a lo primero que yo les platicaba al inicio de esta sesión, de que una de las ópticas por las cuales se veía que había impunidad es porque la misma autoridad que auditaba era la que sancionaba, pues para ahora las faltas graves se está dando un tratamiento distinto. Y ahora en todas las conductas que se determine que son faltas graves, la autoridad que va a sancionar ya no es el órgano interno de control, ya no va a ser la Contraloría. Ahora, quien va a sancionar una falta grave va a ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o su equivalente en las entidades federativas. Ese es el primer o uno de los grandes cambios que trae esta Ley General de Responsabilidades y que es uno de los grandes cambios que se dieron en materia de responsabilidades con la entrada en vigor de esta ley. Que la autoridad que va a determinar la sanción en una falta grave va a ser ahora un órgano jurisdiccional, repito, como lo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o su equivalente en las entidades federativas. Y para estas faltas graves, la ley hizo un catálogo, que ahorita vamos a ir viendo. Aquí hay quienes pensamos que el catálogo, porque les puso nombre y apellido a la falta grave, a lo mejor no era lo más adecuado. Y además, como veremos, muchas de estos tipos de falta grave, de esta tipología de falta grave, incluso se llaman idéntico que muchos de los delitos que están contenidos en los códigos penales. Y empezamos. Cohecho. Así como hay un delito de cohecho, ahora va a haber una falta administrativa grave que se llama cohecho. Y va a ser aquel servidor público que por sí o a través de un tercero, con motivo de sus funciones, exija, acepte, obtenga o pretenda obtener un beneficio no comprendido dentro de su remuneración, ya sea dinero, valores, bienes muebles e inmuebles, enajenación de bienes en precio inferior de mercado, donación, servicio, empleo y demás beneficios indebidos, ya sea para sí, para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles, terceros, socios o sociedades de los que haya formado parte. Alguien que actualice una conducta de este tipo va a cometer una falta administrativa grave que se llama cohecho y por ende puede ser sancionado. Peculado, también tenemos un delito que se llama peculado, y es cuando el servidor público autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí, para su cónyuge o parientes consanguíneos y todo el listado que ya dijimos anteriormente, de recursos públicos, materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, puede incurrir
en una conducta grave, en una falta grave llamada peculado. El siguiente, que es el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades, es uno de los artículos en los que más atención debemos poner, en lo que más cuidadosos debemos ser, porque va a ser seguramente el supuesto que nosotros, como un ente fiscalizador, es el que más se puede actualizar al momento de que estemos revisando. Y puede ser uno de los supuestos en los que ustedes, si no llevan el debido cuidado, pueden actualizar o pueden caer. El artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades establece que incurrirá en la falta grave de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, ya sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. Repito, este artículo hay que tenerlo en mente, hay que saber que existe y hay que saber que quien autorice, solicite o realice actos para que recursos materiales, humanos o financieros se apliquen sin fundamento jurídico o en contraposición a normas, pueden actualizar este supuesto de desvío de recursos públicos. Nosotros como auditoría, lo que antes venían siendo los pliegos de observaciones, que todavía son pliegos de observaciones, en el momento en que puedan ir avanzando, se pueden convertir en una falta grave de desvío de recursos públicos. Utilización indebida de información. El servidor público que adquiera o obtenga para sí, para su cónyuge o todo el listado que ya platicamos, bienes inmuebles, bienes muebles, valores que pudieran incrementar su valor o que puedan mejorar sus condiciones, pueda obtener una ventaja o beneficio privado e indebido como resultado de la información privilegiada de la que haya tenido conocimiento, pues puede actualizar este supuesto de utilización indebida de información. Abuso de funciones. El servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga para realizar o inducir actos o omisiones arbitrarios que le generen un beneficio para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos o todo el listado que ya vimos. Es decir, quien actúe sin funciones para obtener un beneficio o para generar un perjuicio a alguien puede incurrir en este supuesto de abuso de funciones. Conflicto de interés. Esta es una de las conductas que durante siempre, mucho tiempo, se escucha conflicto de interés, pues la ley ya lo regula en un artículo específico y lo regula como una falta grave. Y nos dice que hay conflicto de interés cuando el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga un conflicto de interés o un impedimento legal. Y la ley nos define al conflicto de interés como la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones del servidor público en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Aquí evidentemente todos en algún momento potencialmente podemos estar en una situación de estas. Y eso no es ilegal y no es irregular, porque la ley permite que en el momento en que nosotros nos percatemos que podemos caer en un conflicto de interés, pues establece un mecanismo que es excusarse de conocer ese asunto, informárselo al jefe para que el jefe determine quién conozca del asunto, yo ya no conoceré de ese tema y por ende no incurriré en conflicto de interés. Contratación indebida. El servidor público que autorice cualquier tipo de contratación de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado, o la selección, nombramiento o designación de quien también se encuentre impedido o inhabilitado. Volvemos al cuidado que deben tener las áreas que manejan adquisiciones o contrataciones. Enriquecimiento oculto y ocultamiento de conflicto de interés. Cuando el servidor público falte a la veracidad en la presentación de sus declaraciones, ya sea la de situación patrimonial o ya sea la de conflicto de interés, con el fin de ocultar el incremento en su patrimonio, el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un conflicto de interés,
va a incurrir en esta falta grave de enriquecimiento oculto y ocultamiento de conflicto de interés. Entonces, con las declaraciones patrimoniales tenemos que ser doblemente cuidadosos. Primero, para presentarla en tiempo y forma, y segundo, para que ésta sea apegada a la verdad, que los datos que ahí estén contenidos sean veraces, si no puede uno incurrir en las faltas que les acabo yo de comentar. Tráfico de influencias. El servidor público que utilice la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto que genere cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí mismo o para el catálogo de las personas que hemos venido comentando. Encubrimiento, cuando el servidor público realice deliberadamente alguna conducta para el ocultamiento de actos o omisiones que puedan constituir faltas administrativas que llegare a advertir en el ejercicio de sus funciones. Esta falta grave va dirigida principalmente a quienes, a las áreas de investigación, a las áreas de substanciación, a quienes les toca determinar que puede haber una falta administrativa, pues también si no hacen bien su trabajo, si protegen a alguien, van a incurrir en esta falta de encubrimiento. Desacato. Esto lo voy a ligar con lo que ya comentaba el maestro Aureliano en la exposición muy clara y detallada que nos hizo en cuanto a los requerimientos de información que se recibe. Ahora, todo mundo al que nos hacen un requerimiento de información, tenemos obligación de proporcionar la información. Ya que si no lo hacemos y nos dice este tipo de falta grave que se llama desacato, que el servidor público, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, como es la Auditoría Superior de la Federación, de control interno, como son las Contralorías, judiciales, electorales, derechos humanos o cualquier otra autoridad competente, proporcione información falsa, omita dar respuesta o retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de información, a pesar de que ya se le haya impuesto una medida de apoyo. Si alguien le requiere algo, no lo contestó mal o omitió cualquier cosa, ya le aplicaron una medida de apremio y aún así no cumple con entregar la información, va a incurrir ahora en un desacato y va a ser sujeto de una falta administrativa grave. Obstrucción de la justicia. Cuando el servidor público responsable de la investigación, de la substanciación o de la resolución de faltas administrativas realice cualquier acto que simule una conducta no grave, que no inicie un procedimiento cuando lo debe de iniciar o revele la identidad de quien le hizo una denuncia a título de anónimo. Esas son las faltas graves. Entonces ya vimos que tenemos unas faltas que no son graves, repito, desahoga y sanciona el órgano interno de control, un catálogo de faltas administrativas graves con una tipología muy puntual, que quien sanciona va a ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la ley hizo un tercer catálogo, que es el de las faltas administrativas graves de particulares, actos de particulares vinculadas con faltas administrativas graves. Estas también las va a ver el tribunal correspondiente, y en ellas es como la cara de la moneda inversa a la que acabamos de platicar. Vimos que había una falta grave para un servidor público, que era el cohecho, era aquel que aceptaba algo que no, dinero, pues, para ponerlo en palabras muy sencillas. Pues del otro lado está la conducta del particular, que es soborno, el particular que prometa, ofrezca o entregue un beneficio indebido, como ya vimos la otra descripción, en dinero, valores, bienes. ¿A quién? A un servidor público para que realice o se abstenga de realizar cualquier acto que le haya correspondido. Participación ilícita en procedimientos administrativos. Ya vimos que el servidor público tiene que cuidar que quien participa para una adquisición debe haber manifestado que tiene todos los requisitos para hacerlo. Pues ahora el servidor público el particular, que realice actos o omisiones o intervenga en nombre propio, pero en interés de otras personas para participar en un procedimiento administrativo, ya sea federal, local o municipal, no obstante que dicho particular se encuentre impedido, pues va a incurrir en esta participación ilícita. Tráfico de influencias, pues el particular que use su influencia, poder económico, político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público para obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja
con independencia de la aceptación que haga el servidor. Con el solo hecho de que el particular trate de presionar al funcionario, aunque éste no acepte, va a incurrir en tráfico de influencias. Utilización de información falsa, el particular que para poder participar en algún procedimiento presenta información apócrifa o simula el cumplimiento de reglas o requisitos legales. Obstrucción de facultades de investigación, el particular que proporciona información falsa, retrase deliberadamente la entrega de información, no dé respuesta a un requerimiento. Así como el servidor público incurre en desacato, el particular puede incurrir en obstrucción de las facultades de investigación. Colusión, el particular que ejecute con uno o más particulares acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida, o acuerde o celebre contratos o convenios o arreglos entre competidores, cuyo efecto también sea el causar un daño a la hacienda. Este artículo, el 71, uso indebido de recursos públicos, es la cara de la moneda que contrasta, o la cara de la moneda, la otra cara de la moneda del que ya vimos de desvío de recursos para los servidores públicos. Así como el servidor público puede incurrir en desvío de recursos por no utilizar los recursos como marca la norma, pues hay un particular que cuando recibe recursos públicos, como puede ser una empresa a la cual se le pagó, o puede ser alguna organización de la sociedad civil o campesina que se hizo acreedora a un beneficio de un programa, o puede ser un beneficiario de un programa social, pues ellos pueden incurrir en una conducta que se llama uso indebido de recursos públicos. Y es el particular que se apropie, haga un uso indebido o desvíe del objeto para el que estaban previstos u omite rendir cuentas de los recursos públicos, materiales, humanos y financieros cuando por cualquier circunstancia los maneje. Tenemos también contratación indebida de servidores públicos. Con esta que les acabo de leer, se terminaría el catálogo de los particulares. ¿Qué nos debemos de llevar aquí? El saber que existe un catálogo de faltas graves para los particulares. Y la ley, por último, estableció una falta grave que le llamó falta administrativa grave de particulares en situación especial. Y esta es una muy peculiar porque determinó que van a ser aquellas realizadas por candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre administraciones del sector público y líderes de sindicatos del sector público que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir algún beneficio a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de servidor público. Yo pienso que esto es más una materia electoral, pero esta Ley General de Responsabilidades quiso regular aquellas conductas que se podían dar en unas precampañas, en unos procesos electorales, donde ahí alguien se compromete en su momento, en caso de ganar una elección, en caso de llegar a un puesto, a darle un beneficio a algo, a cambio de que en ese momento ese alguien, ese particular, pues le proporcione apoyo de recursos. Con esto terminamos los catálogos de las faltas graves. ¿Qué tema también es importante? Que esta Ley General de Responsabilidades amplió el plazo de prescripción. Anteriormente, la prescripción era de 5 años en una falta grave, de 3 años en una falta no grave. Ahora, para el tema de una falta grave, el plazo es de 7 años. Es decir, si alguien ahorita, en el mes de junio de 2020, cometiera una irregularidad que se puede tipificar en una falta grave, pues hasta junio de 2027 habría la posibilidad de poderle llevar a cabo un procedimiento y por ende de ser sancionado. Entonces es muy importante que sí tomemos en cuenta que durante 7 años las acciones o omisiones que nosotros llevamos a cabo pueden ser, en su caso, llevadas a un tribunal si es que se cometió una falta administrativa no grave. Ya vimos el primer supuesto de que ante la impunidad, porque la misma autoridad era la que desahogaba el procedimiento y sancionaba, se cambió para que sea el tribunal y se hizo un catálogo de donde se dividió en falta administrativa no grave y grave. El segundo carril, que es el que ahorita voy a explicar muy rápidamente, es que se decía que los expedientes llegaban de manera deficiente.
Entonces, la Ley General de Responsabilidades estableció la obligación de que a partir de que entró en vigor, tanto la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control y las auditorías superiores estatales de fiscalización deberán tener un área de investigación y un área de substanciación. Estas áreas deben ser independientes entre sí. Y estas áreas son las que se van a encargar ahora de integrar y procesar los expedientes para mandarlos a dónde, en tratándose de faltas graves, al tribunal. Estas áreas son las que van a desahogar las faltas administrativas graves, porque ya vimos que las no graves continúan en las contralorías. Pero las faltas graves, ahora lo que tiene que pasar es que, vamos a poner un ejemplo, el área que hace la auditoría, ya sea en la Contraloría o en la Auditoría Superior, por ejemplo, va a acabar la auditoría, va a determinar una presunta irregularidad y va a pensar que a lo mejor esa irregularidad puede ser una falta grave. Entonces, ese expediente ya no lo va a ver ella, lo va a mandar a esta nueva área de investigación, que es la que se va a encargar de calificar y determinar si esa irregularidad es o no una falta grave, si cae en los supuestos de la Ley General de Responsabilidades para falta administrativa grave. Pero no solo eso, ojo, esta área de investigación le dieron facultades tan contundentes, tan fuertes y tan amplias que en caso de que el expediente que le hayan dado a ella por parte del área auditora tenga debilidades o no esté completo, esta área de investigación tiene las más amplias facultades para recabar información, requerir documentos, hacer visitas, hacer verificaciones y completar ese expediente que le mandaron del área de investigación. No solo eso, puede requerir cualquier tipo de información, no importa que sea reservada, confidencial o que deba mantenerse en secreto. Y tiene medidas de apremio tales como multa, arresto domiciliario y uso de la fuerza pública. Entonces, esta área de investigación va a ser la encargada de calificar si esa conducta que le mandaron como una posible irregularidad es falta grave. Y ya que hizo todo esto que les estoy comentando, va a ser un producto y ese producto se va a llamar Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, IPRA. Es en ese documento donde va a plasmar la irregularidad, donde va a plasmar quién es el sujeto o el presunto responsable de haber cometido esa irregularidad y donde va a plasmar en qué tipo de falta grave es en el que se incurre. Por poner un ejemplo, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, pues el supuesto donde se iría la mayor parte de las irregularidades que detectamos se iría al supuesto de desvío de recursos. Ya que esa área de investigación integró e hizo el informe de presunta responsabilidad administrativa, ¿qué va a hacer? Se lo va a mandar a la otra área que se tiene que crear con esta Ley General de Responsabilidades, que es independiente del área de investigación y, por supuesto, independiente del área auditora, que es el área de substanciación. Esta área de substanciación va a recibir el documento, el informe de presunta responsabilidad del área de investigación, y lo que va a llevar a cabo es un mini procedimiento administrativo en el cual va a citar a los presuntos responsables a una audiencia, se van a desahogar pruebas, va a terminar de completar el expediente. ¿Y qué va a hacer con ese expediente? Recordemos que es una falta grave, lo va a mandar entonces, ¿a dónde? Pues lo va a mandar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y lo va a mandar a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque va a ser quien determine y quien aplique la sanción correspondiente. En tratándose de servidores públicos, puede aplicar suspensión, destitución, sanción económica o inhabilitación. En el caso de particulares, puede llegar a cabo incluso a la disolución de la sociedad. Pues ya para concluir, lo que debemos llevarnos de esta plática es que existe una Ley General de Responsabilidades que aplica en todo el país a los 3 órdenes de gobierno, que esta Ley General de Responsabilidades dividió las faltas en 2, en no graves y graves, que las faltas graves tienen un tratamiento diferente, que las faltas graves las va a sancionar un tribunal y que ahora existen 2 áreas que son las de investigación y substanciación, que se van a encargar de fortalecer y de soportar los expedientes para que lleguen al tribunal
y entonces se apliquen las sanciones correspondientes. Con esto terminaría la participación, auditor, y quedaría a las órdenes de ustedes.